En la mesa de picnic, mi hermana levantó su cerveza y dijo, por el fantasma que paga por todo, pero que aún no pertenece. Mi madre resopló. Mi hermano añadió, salud por el dinero de fondo. Yo levanté mi vaso y dije, por el dinero de fondo que acaba de desaparecer. Luego di un sorbo, abrí mi teléfono y pulsé congelar todas las cuentas. 30 minutos después, mi hermano estaba pálido, mi padre maldecía, y el pago del alquiler de mi hermana rebotó a mitad de brindis. Ese picnic les costó mucho y se merecían cada céntimo. Pensaron que era solo otro domingo familiar. El mismo parque que siempre habíamos usado. El mismo mantel a cuadros que mi madre insistía en planchar. Las mismas expectativas. Leonor pagará. Leonor limpiará. Leonor estará agradecida de que la dejemos sentarse en la mesa de los adultos, aunque tenga casi 40 años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue costosa. Me aseguré de ello. Querían servicio de catering esta vez. Algo mejor que perritos calientes. Carmen dijo en su mensaje de grupo que Ricardo votó por costillas y mariscos porque, ¿por qué no? Nunca pagarían por ello. Carmen se ofreció a encargarse de las bebidas y trajo 3 botellas de refresco genérico y un paquete de 6 cervezas ligeras. Mi madre me llamó la noche anterior preguntando si podía recoger sillas plegables porque a papá le dolía la espalda de nuevo. Sonreí cuando me lo preguntó. Le dije, sí, claro, me encargo. Por supuesto que lo hice. Siempre lo hago. Ellos saben cómo aprovecharse de cada uno de ellos. Cuando mi esposo empacó sus cosas y se fue con nuestra hija, no preguntaron cómo estaba. Preguntaron si aún podía ayudar con la mudanza de Ricardo. Cuando conseguí un segundo trabajo, haciendo turnos de almacén por la noche, mi madre llamó para decir que su lavavajillas había dejado de funcionar. Cuando no respondí de inmediato, me envió 3 mensajes de texto. Envié el dinero de todos modos. No es que lo estuviera usando. Llevo las mismas 3 camisetas al trabajo todas las semanas. Guardo una pequeña bolsa en mi camioneta por si tengo que ducharme en el gimnasio. Mi Toyota Hilux tiene un calentador que solo funciona cuando vas a 60 kilómetros por hora o más rápido. Mis botas están tan gastadas que el cuero se está separando en la puntera. No compro nada. Nada para mí. Pero pagué su Seat Ateca. Cubrí los últimos 3 meses del seguro médico de Carmen porque estaba entre trabajos de nuevo. Avalé el alquiler de Ricardo y pagué el depósito, aunque él gana más que yo y trabaja menos. Así que sí, el picnic costó mucho. Contraté un camión de barbacoa local, les dije que agregaran un cargo por servicio, di una propina generosa. Alquilé altavoces, neveras, mesas. Le dije al lugar de alquiler que agregara seguro, aunque sabía que nada se rompería. Todo fue a mi tarjeta y no dije una palabra. Cuando llegamos, todo parecía perfecto. Ricardo apareció con gafas de sol y una camiseta sin mangas, actuando como si él hubiera organizado todo. Carmen publicó una foto con la leyenda, Fiesta Familiar 2025, sin mencionar quién pagó. Mamá elogió la organización y me dijo que era muy agradable ver a todos contribuir por una vez. Yo solo sonreí y asentí. Luego llegó el momento. Ricardo levantó su cerveza como si estuviera proponiendo un brindis en la boda de alguien. Miró a su alrededor como si todos estuviéramos en una broma privada. Por el fantasma que paga por todo, pero que aún no pertenece a nosotros. Mamá se rió. Carmen chocó su vaso y dijo, por el dinero del pasado. Y yo dije, por el dinero del pasado que acaba de desaparecer. Abrí mi teléfono debajo de la mesa y presioné congelar todas las cuentas. La cuenta conjunta, el Bizum familiar, la tarjeta que mamá usaba para las compras. Todo se fue en 5 segundos. Seguí comiendo mis costillas. No dije otra palabra. 30 minutos después, las grietas comenzaron a aparecer. Carmen intentó pedir más bebidas y su tarjeta fue rechazada 2 veces. Ricardo recibió una notificación de su banco sobre una transferencia de alquiler fallida. Papá se acercó a mí, teléfono en mano, fingiendo estar confundido. Me preguntó si el banco estaba caído. Le dije que lo intentara de nuevo por la mañana. Todavía no lo entendían. Pensaron que era algún fallo, quizás un fraude, algo externo. Nadie se dio cuenta de que yo había cortado el grifo. Todavía no, pero lo harían.
Esto era solo el preludio, la primera vuelta de tuerca. Por una vez en mi vida, no iba a ser la silenciosa, no iba a ser el cajero automático de la familia. Había terminado de ser amable. Pensaron que me estaban humillando. Lo que no sabían era que ya habían perdido y yo apenas estaba empezando. No supe nada de ellos esa noche, ni un mensaje, ni un agradecimiento, ni siquiera un meme tonto en el chat grupal. Eso me lo dijo todo. Estaban en apuros, quizás culpando al banco, quizás actualizando sus aplicaciones. Probablemente asumieron que alguna alerta de fraude congeló las cuentas. Sabía que Carmen sería la primera en entrar en pánico. La mitad de su vida dependía de suscripciones mensuales. Ricardo probablemente estaba demasiado resacoso para darse cuenta hasta que llegara el alquiler. Mamá, sin embargo, lo sabría. Ella siempre sabía cuando algo había cambiado, solo que no siempre entendía lo que significaba. Por la mañana, las llamadas comenzaron. Carmen envió un mensaje de texto primero. Solo, «Oye, ¿moviste algo de dinero o algo así?» Como si fuéramos socios en algún negocio. No respondí. 10 minutos después. «Mi tarjeta no funciona. ¿Puedes revisar?» No revisé. Ya sabía por qué. Intentó llamar 2 veces, directamente al buzón de voz. En el trabajo, me senté en la sala de descanso sorbiendo café quemado mientras mi teléfono se encendía una y otra vez. Papá llamó, luego Ricardo. Mamá dejó un mensaje de voz que sonaba como si estuviera sonriendo a través de los dientes. Dejé que se acumulara. Al mediodía, Carmen me envió un correo electrónico. Ella nunca envía correos. Dijo que estaba genuinamente preocupada y me preguntó si estaba bien, lo cual era su forma educada de decir, «Arregla esto ahora». Le respondí una frase. «Las cuentas están cerradas, no di más detalles, no le debía ninguno». Ricardo llamó después. No se molestó en charlas triviales, su tono ya estaba subiendo. El pago de su alquiler fue rechazado y la oficina de alquiler amenazaba con cancelar su mudanza si no presentaba otro depósito antes del viernes. Le dije que debería haber guardado algunas de esas selfies de dinero para cerveza para emergencias. Colgó. Esa tarde, fui al nuevo edificio de apartamentos, el mismo por el que había avalado. Esperé en la oficina de alquiler mientras las recepcionistas llamaban al administrador de la propiedad. Expliqué con calma que estaba retirando mi solicitud y deteniendo el depósito. Dijeron que sería legalmente responsable si el contrato se finalizaba. Sonreí y les dije que verificaran el estado. Todavía estaba pendiente, sin contrato, sin compromiso. Cancelé el cheque antes de irme. Ricardo apareció en mi casa 2 horas después, golpeando como un policía. No respondí. Se quedó allí unos 15 minutos paseando, intentando llamarme desde su teléfono, luego desde el número de otra persona. Cuando finalmente abrí la puerta, ya estaba gritando. Dijo que lo había arruinado, que lo había hecho quedar en ridículo y que había echado a perder su nuevo comienzo. Me apoyé en el marco de la puerta y le pregunté qué nuevo comienzo requería de mi dinero para existir. Él siguió, enumerando todo lo que creía que se le debía, como si estuviera leyendo de un guión. Le pregunté si recordaba cuando le pedí ayuda después del divorcio, cuando no podía dormir porque trabajaba turnos de noche y lloraba en el baño del trabajo, cuando mi esposo llevó a nuestra hija a México y no me lo dijo hasta que aterrizaron. No respondió. Luego le dije que se fuera. Murmuró algo de camino a su coche, algún insulto que probablemente pensó que caería mejor. No me importó. Lo vi irse en el mismo coche que le ayudé a arreglar el verano pasado. El jueves recibí un mensaje de voz de papá. Dijo que habían estado hablando y que quizás era hora de poner todo sobre la mesa. Dijo que quería arreglar las cosas como una familia, que quizás me había tomado las cosas un poco personalmente, pero que ahora estaban dispuestos a tener una conversación real. Usó la frase «expectativas mutuas», que sonaba como algo sacado de un libro de negocios. No llamé de vuelta. Que hablaran, que entraran en pánico, que sintieran lo que yo he sentido durante años, el aislamiento, la presión, el peso de ser útil y desechable al mismo tiempo. Y lo mejor de todo, esto no era venganza. Todavía no. Esto seguía siendo yo siendo razonable.
No sabían hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero estaban a punto de descubrirlo. Aquí está la tercera parte de la historia de Leonor, aplicada en el canal de Voces de Saura. Estaban tratando de mantener la calma, pero se estaba desmoronando más rápido de lo que podían repararlo. Carmen publicó una historia en Instagram, solo una foto de sus pies en un patio con la leyenda: algunas personas muestran sus verdaderos colores cuando es inconveniente. Era lo suficientemente vago para sus amigos, pero yo sabía exactamente de quién se trataba. Ricardo publicó un meme sobre la familia falsa y no etiquetó a nadie. Sutil, ¿verdad? Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya lo había llevado más lejos. El mismo día que congelé las cuentas, también inicié sesión en el portal de servicios públicos. Había estado pagando la factura de electricidad y agua de la casa de mis padres desde 2022. Siempre dijeron que me devolverían el dinero cuando las cosas se estabilizaran. Adivina qué, nunca se estabilizaron. Así que cancelé el pago automático, eliminé la tarjeta registrada y lo marqué como mudanza. 2 días después, mi madre me envió un mensaje de texto. ¿Pasó algo con los pagos de los servicios públicos? Recibí un aviso de corte. Lo dejé en visto. No fue cruel. En realidad no. Les di años de mi vida. Pagué facturas mientras ellos viajaban. Me salté citas con el dentista mientras ellos redecoraban. Vendí mi colección de monedas para ayudar a cubrir la factura de impuestos que papá olvidó pagar a tiempo, y nunca se lo eché en cara. Ni una sola vez los hice sentir pequeños por necesitar ayuda, pero ellos me hicieron sentir pequeña regularmente. Como cuando Ricardo dijo que no podía retener a un hombre, o cuando Carmen se rió de mis zapatos y preguntó si estaba empezando una fase minimalista, o cuando papá dijo que se alegraba de que no tuviera a mi hija a tiempo completo con las horas que trabajo. Esa frase se me quedó grabada. Así que, no me sentí mal cuando recibí otro mensaje de Carmen el domingo preguntando si había cancelado su cuenta de HBO Max. Lo hice, junto con el Netflix compartido y el plan telefónico que todavía estaba pagando, porque ella afirmaba que el paquete familiar era un mejor trato. Dijo que estaba bloqueada en todo y que era infantil. Le respondí, estoy de acuerdo. Luego, el silencio. Para el lunes, comenzaron a cambiar de estrategia. La culpa dio paso a la negociación. Mamá llamó y dejó un mensaje diciendo que echaba de menos cómo eran las cosas antes. Dijo que no quería dinero, solo hablar. Luego preguntó si consideraría reactivar la tarjeta solo por un mes, ya que su nuevo método de pago aún no se había procesado. Ricardo me envió un mensaje de texto ese mismo día. Sé que hemos tenido problemas, pero esto es excesivo. Carmen se quedó en silencio, pero vi que actualizó su LinkedIn con un trabajo que no tenía, probablemente intentando conseguir que alguien más avalara un nuevo apartamento. Buena suerte. Ya no estaba enfadada. Esa fue la parte extraña. Se sentía como limpiar, como sacar una pila de basura que se había estado pudriendo durante años. Una bolsa a la vez hasta que el aire comenzó a despejarse y el suelo ya no estaba pegajoso. Empecé a cocinar comida de verdad de nuevo. Incluso me compré zapatos nuevos, no caros, solo algo que no chirriaba al caminar. Se sentía absurdo comprar algo para mí. Me quedé en la tienda sosteniendo la caja durante 20 minutos antes de permitirme ir a la caja. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente era esto. No era venganza, era sustracción, y aún no había terminado. Para el jueves esperaba más ruido. Quizás otro mensaje de voz cargado de culpa. Quizás otra extraña historia de Instagram de Ricardo fingiendo que no le importaba. Pero lo que obtuve en su lugar fue algo que nunca vi venir. Carmen en persona en mi porche. No había estado en mi casa desde mi divorcio. Sabía que no era una visita social. Nadie en esta familia aparece sin una razón. Llevaba gafas de sol como si no quisiera ser reconocida, y en su mano un sobre amarillo grueso. No pidió entrar. Simplemente se sentó en el escalón del porche y dijo que no estaba allí para pelear. Dentro del sobre había recortes de papel, no basura, recibos, viejos recibos bancarios, notas adhesivas garabateadas, copias de cheques que había escrito a lo largo de los años. Algunos de ellos ni siquiera los recordaba. Dinero para el alquiler, facturas del veterinario,
una transferencia atrasada de 600 euros etiquetada como «para el depósito, por favor. Gracias». Había al menos 12 muestras de escritura diferentes, la mayoría de ellas suyas. Dijo que había estado limpiando su apartamento porque planeaba irse del país, quizás a Asturias, o quizás de vuelta a Galicia, donde uno de sus antiguos compañeros de piso aún le debía un favor. Luego dijo algo extraño. «Creo que lo estropeé todo, no solo contigo, con todos». Se quedó en silencio un rato. Parecía querer llorar, pero no podía decidir si me importaría. Luego me dijo algo que me dejó helada. «¿Recuerdas esa atrasada? 500 euros que le di en 2021, la que dijo que era para el alquiler para que no la desalojaran». Ella dijo que parte de eso fue para pagar a un tipo con el que estaba saliendo, un tipo casado. Él había amenazado con filtrar algunas fotos que ella le envió. Dijo que le había dado demasiada vergüenza admitirlo y que pensó que podría arreglarlo sin involucrarme, pero no pudo. Me senté en el umbral, sin saber qué decir, no porque no sintiera algo, sino porque no podía saber si finalmente estaba siendo honesta o simplemente cambiando de táctica. Luego dijo que no pedía dinero, solo quería que supiera que lo sentía y que no me molestaría más. Dejó el sobre en el porche y regresó a su coche. Ni siquiera miró hacia atrás. Debería haberse sentido como un punto de inflexión, como si todo este lío aún pudiera desenredarse. Pero luego vino la siguiente sorpresa. Ricardo intentó usar mi nombre. Recibí un correo electrónico de un banco que no reconocía pidiendo que confirmara una solicitud de préstamo. Decía que necesitaban verificación de identidad. Cuando llamé, me dijeron que alguien había solicitado un préstamo personal usando mi información, pero el correo electrónico en la solicitud estaba ligeramente diferente. Leonor 32 en lugar de 23, lo suficiente como para pasar. El tipo del banco dijo que se había marcado porque parte de la documentación parecía fotocopiada. Ya sabía lo que era. Un antiguo modelo 145, probablemente uno que le envié por correo electrónico a Ricardo cuando necesitaba mostrar prueba de empleo para alguna estúpida startup que nunca llevó a cabo. Eso rompió algo en mí que ni siquiera sabía que todavía estaba intacto. Presenté el informe de fraude, bloqueé todas las cuentas, cambié todas las contraseñas y por primera vez me aseguré de que su nombre estuviera marcado en todas las bases de datos financieras a las que pude acceder. Se sintió quirúrgico, frío, preciso y largamente esperado. Luego hice una llamada rápida a su antiguo propietario. No mentí, solo dije la verdad. Dije que Ricardo había dejado daños en su último lugar. Le dije que usó la información de otra persona para asegurar su nuevo contrato de alquiler. Ella sonaba exhausta pero agradecida. Dijo que ya había perdido el primer plazo para configurar los servicios públicos. Ella dijo, sabía que era todo palabrería. Y yo dije, todos lo sabíamos, solo que a mí me tomó más tiempo, pero nada de eso se comparó con lo que pasó al día siguiente. Un número desconocido de México apareció en mi teléfono. Casi lo ignoré. Era la enfermera escolar de la escuela de mi hija en Mérida. Dijo que mi hija me había puesto como contacto de respaldo y que no habían podido localizar a su padre en más de 48 horas. Al parecer mi ex se había ido de la ciudad con su nueva novia y había dejado a nuestra hija con un vecino, que luego se fue a trabajar y tampoco había regresado. Me quedé helada. Ni siquiera pude formar una oración durante unos segundos. La enfermera dijo, no queríamos asustarte, pero no es una buena situación. Creo que deberías venir. Empaqué una bolsa de lona y conduje directamente al aeropuerto. Compré el primer asiento que pude encontrar a la Ciudad de México, luego conecté con Mérida. No envié mensajes de texto a nadie. No se lo dije al trabajo. Simplemente me fui. A mitad de la escala, recibí un mensaje de Ricardo. ¿En serio vas a ignorar a toda tu familia por dinero? No respondí. Luego mamá dijo, ¿qué le está pasando a esta familia? Esta vez escribí una respuesta. Luego la borré. Tenía cosas más grandes de las que preocuparme. Mi hija estaba sola en un país donde no tenía derechos legales de custodia, y nadie, ni uno solo de ellos, había preguntado cómo estaba ella. Y en ese momento, toda la ira que había estado cargando comenzó a tomar una forma diferente, algo más aguda.
No había terminado, solo estaba cambiando de objetivos. Aterricé en Mérida justo después de la medianoche. El aeropuerto estaba tranquilo, solo unos pocos taxis y algunos lugareños esperando a sus parientes. No tenía equipaje que facturar, ni siquiera traía ropa de cambio, solo mi pasaporte, una mochila y un objetivo: llegar a mi hija. La enfermera me había dado la dirección del vecino que la había estado cuidando. Estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio que no reconocía. Le pagué un extra a un taxista para que esperara mientras yo llamaba. Ella estaba dormida cuando llegué, acurrucada en un sofá en una casa que olía a polvo y aceite frito. El vecino era un tipo de unos 50 años que apenas hablaba español. Parecía tan confundido como yo. Dijo que su padre se había ido a Cancún por unos días con un amigo, luego dejó de responder a su teléfono. Le di las gracias, levanté a mi hija y la llevé directamente a un hotel. Ni siquiera preguntó por qué estaba allí, solo me abrazó y susurró que me echaba de menos. Le dije lo mismo. Nos quedamos allí durante 4 días, solo nosotras dos. La llevé a la playa una mañana, comimos mangos y churros, paseamos por mercados, vimos dibujos animados en español. Fue la primera vez que me sentí madre en más de 3 años. Mi ex finalmente envió un mensaje de texto al 5.º día. ¿Todo bien? Eso fue todo. No respondí. En cambio, entré en la oficina de abogados local que la enfermera me había recomendado y pregunté qué podía hacer para obtener alguna forma de custodia o al menos presentar una denuncia por negligencia. Sabía que las probabilidades estaban en mi contra, pero tenía que intentarlo. De vuelta en España, las cosas se estaban desmoronando. El nuevo contrato de alquiler de Ricardo había sido revocado. La empresa de alquiler llamó para preguntar si quería presentar cargos por fraude. Les dije que lo estaba considerando. Carmen publicó una selfie con un pie de foto. Algunas personas nunca te amarán si no pueden usarte. Estoy bastante segura de que pensó que era poético. Mamá envió un mensaje largo. Dijo que me estaba convirtiendo en alguien a quien no reconocían, que estaba actuando de forma extraña y dejando que la amargura envenenara a la familia. Dijo que todos estaban dispuestos a perdonarme si dejaba de ser tan cruel. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos. Luego respondí: os perdoné a todos 100 veces. Vosotros simplemente lo llamabais responsabilidad. Apagué mi teléfono. Cuando volví a España tenía un plan: ruptura total. Cancelé todo lo que seguía a mi nombre, incluso la suscripción de 4,99 euros a algún estúpido servicio en la nube que mamá usaba para guardar recetas. Llamé a la compañía telefónica y saqué a Carmen del plan familiar. Borré todas las carpetas compartidas de Google Drive, incluso la que contenía los documentos fiscales de papá, que se las arreglara él. Ricardo apareció en mi trabajo la semana siguiente. Entró en el almacén como si nada. Llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado. Intentó apartarme. Dijo que quería hablar de mujer a hombre. Dijo: sé que estás molesta, pero ya dejaste claro tu punto, ¿verdad? Le dije que no había terminado, ni de cerca. Me llamó cobarde. Dijo que estaba arruinando las cosas sin razón, que era mezquina y vengativa. Luego dije algo que no planeé, algo que salió afilado y definitivo. Nunca fuisteis familia, solo fuisteis un gasto. Eso lo calló. Se quedó allí un segundo, luego salió. Ni siquiera miró hacia atrás. Más tarde esa noche, mamá volvió a llamar. Buzón de voz. Dijo que ya no sabía qué hacer, que la familia se estaba desmoronando, que la estaba asustando lo fría que me había vuelto. Dijo: ni siquiera sé quién eres ya, y por primera vez en mi vida sentí algo parecido a la paz, porque finalmente sabía quién era y no era su cartera. Pasó un mes. El silencio se había convertido en la norma. Mi teléfono se mantuvo en silencio. No más mensajes de texto de mamá, no más historias pasivo-agresivas de Instagram de Carmen, no más disculpas falsas de Ricardo. El chat grupal había muerto. Era la mayor paz que había tenido en años. Me aprobaron los derechos de visita en México. No era la custodia completa, ni de cerca, pero era algo. Mi hija podría visitarme en vacaciones. Ya empecé a arreglar la habitación de invitados de mi casa. Saqué las cosas viejas. La pinté de amarillo. Le compré un escritorio, el primer mueble de verdad que compraba en años.
todavía usaba los mismos vaqueros, todavía conducía la misma camioneta, pero todo se sentía diferente. Luego, justo cuando pensé que el polvo se había asentado, hicieron una última jugada. Fue idea de Carmen, estoy segura. Recibí un mensaje suyo de la nada. Dijo que querían reunirse como familia por última vez. Sin drama, solo para aclarar las cosas. Lo ignoré. 3 días después, mamá envió una carta de verdad, no un correo electrónico, un sobre con su letra en el frente, como si fuera 1998 de nuevo. Dentro había una foto nuestra de hace 10 años. Todos sonriendo en un alquiler de playa. Una nota decía: «Antes de todo esto, por favor, hablemos». Lo miré un rato. Luego conduje hasta allí. No les dije que iba. Simplemente aparecí. Estaban todos allí. Mamá, papá, Carmen, Ricardo. Parecía que habían ensayado lo que iban a decir. Como si hubieran decidido que si solo podían meterme en una habitación, podrían reescribirlo todo. Ricardo fue el primero en hablar. Intentó el humor. Así que, la cartera pródiga regresa. No sonreí. Mamá dijo que ahora entendían que las cosas habían ido demasiado lejos, que necesitaba espacio, pero que aún éramos sangre. Eso debería significar algo. Esperé. Los dejé hablar. Los dejé exponer cada excusa, cada revisión de la historia. Luego, les dije exactamente cómo lo veía yo. Le dije a mamá que nunca me protegió de la agresión pasiva de papá y que yo no era su plan de jubilación. Le dije a Carmen que usaba a la gente como muebles y que esperaba aplausos por hacer lo mínimo. Le dije a Ricardo que era una sanguijuela y ni siquiera una inteligente. Luego dije algo de lo que me arrepentí tan pronto como salió de mi boca, pero lo dije de todos modos. No sois mi familia, sois solo personas con las que crecí. La habitación quedó en silencio. Mamá parecía haber recibido una bofetada. Carmen se levantó. Ricardo murmuró algo sobre que yo estaba mentalmente inestable. Me quedé allí un segundo más, luego salí. Sin despedidas, sin segundas oportunidades. De camino a casa, sentí esa punzada de culpa. Repasé cada palabra. Pensé en llamar a mamá de nuevo, suavizar el golpe, quizás ofrecer una disculpa a medias, pero no lo hice, porque esta vez el silencio no era sobre el abandono, era sobre la libertad. Ellos no iban a cambiar, y yo no iba a volver. 3 días después, los bloqueé a todos. No por odio, por necesidad. Elegí a mi hija. Me elegí a mí misma. Elegí un futuro sin cadenas hechas de culpa y obligación, y por primera vez en años, pude respirar profundamente. Actualización. 2 semanas después de bloquearlos, recibí una carta. Correo certificado, sin remitente, solo mi nombre y una cursiva apretada en el sobre. Por un segundo, pensé que podría ser un problema legal. Quizás Ricardo intentando algo estúpido de nuevo. Casi no lo abrí. Dentro había un cheque. 300 euros. Sin más explicación que una nota corta escrita en una página arrancada de un bloc de notas. Vendí el sofá, vendí los collares. Supongo que esto cubre parte de lo que debo. No esperes más. No estoy tratando de arreglar las cosas, solo no quiero tener una deuda pendiente. No estaba firmado, pero era Carmen. Reconocí la letra y el tono, clásica ella. No me di cuenta de inmediato. Se quedó en la encimera de mi cocina durante 4 días. Lo miraba mientras hacía café, pasaba por delante de él de camino a la cama, consideraba partirlo por la mitad. Parte de mí se preguntaba si era un cebo. Parte de mí se preguntaba si era real, pero sobre todo me sorprendió. Carmen nunca devolvía nada, ni libros, ni favores, ni ropa prestada, ni dinero prestado. Y ahora, aquí estaba ella vendiendo sus cosas solo para equilibrar una balanza que una vez insistió en que no existía. Lo deposité al 5.º día, no porque necesitara el dinero, sino porque quería ver qué se sentía al recuperar algo, algo que nunca pensé que recuperaría.